Bueno, es que el Uruguay está inmerso en un debate parlamentario que es de los más importantes en mucho tiempo. Yo creo que difícilmente se registre, quizás sea comparable con el ajuste fiscal del año 96, un ajuste fiscal sobre jubilaciones y pensiones tan fuerte como el que se votó en el Senado, y por suerte por lo menos no se va a votar a fines de marzo en diputados, sino que se ganó algunas semanas más, pero el Poder Ejecutivo estima que va a ahorrarse en jubilaciones y pensiones de los uruguayos y uruguayas 2.000 millones de dólares. Esta es una decisión muy dura. Entonces, nosotros creemos que hay que intentar hacer un esfuerzo porque la calidad y la cantidad de la información circule con mayor potencia. Lo que no puede pasar es que se vote una reforma de estas y al mes que se vote la reforma una mujer que quede viuda se entere que apenas va a tener cubierta la pensión por 12 meses en vez de una pensión vitalicia como es hoy, y piense que eso es algo que decidió el BPS por capricho. No, es la ley que se está votando ahora. Y es la ley que se está votando ahora la que le va a recortar los ingresos a una persona que una junta médica declare incapacitado de por vida para todo trabajo en un 44%. Son recortes demasiado importantes como para que no demos un debate profundo. Los trabajadores tendremos que jubilarnos más tarde sin que se contemple ninguna medida de qué pasa con los trabajadores o trabajadoras que pierdan el trabajo por el camino. No hace falta explicar lo difícil que es conseguir trabajo después de los 60 años en Uruguay, y además nos vamos a jubilar con menos. O sea, hay un trabajador, una trabajadora con 30 años de aporte y 60 años de edad, apenas tiene un 45%. Entonces, ¿qué hace hoy un trabajador? Bueno, trabaja 3, 4 años más para mejorar la jubilación. Si puede, mete algún año más para irse con una jubilación más decorosa. Ahora, ese 45% recién lo va a tener a los 65 años. Y además le va a bajar la base de cálculo, porque en vez de calcular sobre los últimos 10, va a calcular sobre 25 años para atrás. Entonces, para alcanzar una jubilación decorosa, ¿a qué edad tendría que jubilarse? Cerca de los 70. Un trabajador de industria frigorífica, un obrero de la construcción, una trabajadora doméstica, ¿es lógico que establezcamos condiciones tan duras? La construcción, la construcción también es un tema muy delicado, teniendo en cuenta que es una edad muy difícil para trabajar en la construcción. Es que el gobierno anunció que la construcción iba a estar exonerada, la construcción y los rurales, que se iba a poder seguir jubilando a los 60. Pero la ley, ¿qué dice? La ley dice, no es la construcción. Es algún puesto de trabajo extraordinariamente exigente de la construcción. ¿Cuál? Después que se vote la ley vamos a decidir. Pero además, cuando se defina ese puesto de trabajo, el trabajador va a tener que estar 20 años en ese puesto de trabajo, no en cualquier puesto de trabajo de la construcción. Y además el proyecto original decía 8 de los últimos 10 años en ese puesto de trabajo tan exigente. Y además, proyecto original que ingresó al Senado, solo para la franja que tiene entre 45 y 50 años. Entonces se anunció de que iba a haber alguna contemplación a ramas de actividad, pero después la vía de los hechos se corre la edad al barrer. Entonces, otro dato muy contundente es que mientras los trabajadores van a tener que jubilarse más tarde, jubilarse con menos, las viudas perder el derecho a la pensión vitalicia, el trabajador o trabajadora que sea declarado en incapacidad perder un 44% de manera inmediata de sus ingresos como forma de financiar la seguridad social, al sector de alto patrimonio, de alta renta o de alta riqueza, no se le pide que contribuya en nada a la seguridad social, en un medio punto. Entonces decimos, parece profundamente injusta la forma en la que se está distribuyendo el costo de la reforma de seguridad social. Es un costo que pagan exclusivamente los trabajadores y mayoritariamente los trabajadores de más bajos ingresos. Entonces, un debate de estos es un debate que merece otro tiempo, que habría que encuadrarlo en una reforma de seguridad social. Si estuviéramos discutiendo una reforma de seguridad social, sería diferente. Todo el trabajador le dice, acá vamos a mejorar el seguro de desempleo, mejorar la cobertura de infancia, mejorar el sistema de cuidado, mejorar la atención a la persona con discapacidad, en ese marco tengo que hacer un esfuerzo mayor, pero tengo todo esto contrapartida. Yo a veces pongo el ejemplo.
En el gremio de la construcción tenemos 5 aportes extra a los trabajadores de la construcción. Aportamos a un fondo social, a un fondo de capacitación, a un fondo de vivienda, a un fondo de cesantía, a un fondo solidario. O sea, aportamos más que al resto. Pero si tu hijo tiene que ir al dentista, se le cubre la odontología. Si está estudiando, tiene una beca para que pueda completar una carrera. Arranca las clases y tenés útiles escolares. Tenés una atención primaria para los problemas de salud mental. Tenés una cobertura para la cesantía. Tenés préstamos materiales para cuando no reintegrables cuando estás en un proceso de edificación del rancho. Querés aprender un oficio y lo aprendés de manera gratuita. Muere un trabajador víctima de un siniestro mortal y se cubre la situación con la viuda y los gurises que quedan por el camino. Entonces, bueno, cuando tenés una ampliación de la cobertura, es más fácil cerrar un acuerdo. En este caso, ni hay una discusión de seguridad social, ni hay lo otro que tiene que haber. Estos fondos que yo decía de la construcción, aporta al trabajador, pero también aporta al empresario. No es que es una sola parte la que pone el hombro para que determinadas cosas se puedan atender. En este caso hay una reforma que únicamente se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador uruguayo. Eso es muy injusto. Yo creo que esta reforma se hace por 2 cosas. Yo te iba a preguntar un porqué. Bueno, una es un mensaje político muy fuerte, eso es indiscutible. Tú le estás diciendo a los más poderosos del país que pase lo que pase, si haya una catástrofe en Uruguay, no se los va a tocar nunca. Y la otra razón de la reforma es que profundiza el régimen de AFAP. Hoy día la AFAP está obligado a afiliarse determinado ingreso del Banco de Previsión Social, los ingresos más bajos no tienen obligación, con la reforma van a estar obligados. Tanto se argumentó acá de la libertad financiera, bueno, acá no hay ninguna libertad, obligados. Y también van a estar obligados a las AFAP, los trabajadores bancarios, los escribanos, la caja profesional, y como un conjunto de sectores que no estaban obligados a estar en el régimen de AFAP, ahora van a estar obligados al régimen de AFAP. Las AFAP son unas grandes ganadoras, digámosle, de esta reforma jubilatoria y de este ajuste jubilatorio. Y después hay un mensaje muy contundente, porque uno está diciendo, en cualquier escenario, este gobierno exonera de la participación en los sectores de más altos ingresos, ganancias, renta empresarial en Uruguay, esos no van a participar nunca. Que de hecho son los únicos que cuando han ido al Parlamento han dicho qué buena esta reforma, ya que nosotros no se nos toca. Ahora, no parece sensato que los que tienen mayor espalda contributiva no sean parte de atender un problema país como tiene que ver con la cobertura de seguridad social. Lo otro que tiene que ver con la reforma es que se le ha dado muy poco tiempo. Sí, ¿podemos estar de acuerdo que la gente no está informada? Ah, claro, sí, se dio en menos de 40 días en el Senado y además se discutió. Primero, si será importante la seguridad social, yo creo que hay que rescatarla. La última vez que se votó una reforma de este tipo en la seguridad social, se instalaron condiciones tan duras, que en Uruguay, en el año 2005-2006, tenías trabajadores y trabajadoras con 33, 34 años de aporte a la caja, uno arriba del otro, 63, 64, 65 años, y no se podían jubilar. Tenían que esperar a cumplir 70 para jubilarse con edad avanzada, porque el BPS solo admitía, a partir de la reforma que hizo el mismo Saldain que está ahora, que con menos de 35 años de aporte, imposible jubilarse. Y esto para los trabajadores de actividad privada era tenebroso. 7 de cada 10 trabajadores quedaron fuera. O sea, la última vez que se hizo una reforma de esta característica, después se dieron situaciones de estas que estoy diciendo. ¿Cómo hace un trabajador para vivir 6 años para esperar que cumpla la edad para poder jubilarse? Bueno, después costó mucho hacer una reforma. Bajamos de 35 años a 30 la edad jubilatoria, se le computó a la mujer 1 año por cada hijo, bajamos la jubilación con edad avanzada a 65 años y con 25 poder jubilarte, establecimos el año de seguro de desempleo para el mayor de 50 años, establecimos que tuvieras 2 años de posibilidad de seguro de paro cuando tenés 28 años de aporte y 58 años de edad para que sirva como prejubilatorio, y 120.000 uruguayos se pudieron jubilar, sobre todo uruguayos. Y la pobreza, que estaba en un 16% en los mayores de 65 años, bajó a un 2%. Lo que estoy diciendo es que ahora, cuando vamos en el sentido contrario de colocar un conjunto de medidas para endurecer las condiciones jubilatorias, después la terminan pagando los más pobres. Entonces, ¿para qué son estas recorridas? Para construir información. El pueblo uruguayo tiene que reclamar tiempo para un debate de estas características. No se puede hacer a las apuradas y además con este grado de voracidad. Fíjate que el mes pasado se le dio mucha laraca al anuncio de una medida tributaria sobre el IAS que implicaba un impacto de $30 millones,
Y esto, que son 2.000 millones de dólares, 70 veces más, casi que se está aprobando sin que se le dé una discusión de mayor profundidad. Entonces, es necesario que el Uruguay no renuncie a sus conquistas en materia de derechos jubilatorios. A eso iba, a la renuncia. Dice que sale, que tienen los votos la coalición y que sale. ¿Qué pasa si sale? Bueno, yo tengo mucha duda que salga primero. Bien. Cabildo hasta ahora ha sostenido que esta reforma es muy injusta, y dirigentes del Partido Colorado que han manifestado reparo, y muchos dirigentes del Partido Nacional. De hecho, se iba a votar a fines de marzo y ya sabemos que no se vota a fines de marzo. Y creo que si hay sensatez, un debate de estas características se va a intentar dar en tiempos diferentes y no con tan escaso respaldo político y tan escaso respaldo social. Si sale, hay dos caminos. Uno, construir una mayoría parlamentaria que impulse una reforma distinta y derogue los aspectos de esta ley que son tan regresivos. U otro, la ley de seguridad social no se puede llevar a referéndum, entonces sería la búsqueda de un cambio constitucional que anule los efectos de esta ley, que lo supere. Pero en todo caso es una discusión para después. Venimos de una semana de una enorme movilización de los trabajadores, una pueblada en contra de la reforma, hay movilización, hay discusión y hay esperanza de que no se vote un recorte tan importante. Yo concentraría ahí la energía y no daría por perdida la discusión parlamentaria, porque si no es una forma de desestimular la movilización y la acción militante, ¿no? ¿Le han dado participación en Frente Amplio? No, muy poca. Muy poca. Logramos algún retoque en el Senado, alguno capaz que para sacar de arriba de la mesa un elemento muy regresivo. El proyecto original, por ejemplo, pulverizaba la jubilación por edad avanzada en ese tramo 65-70, colocándole en todos los niveles de exigencia más duro. Ahí se estableció, por lo menos para el BPS, que se mantenga ese escenario entre 65 y 70. Pero el centro de la crítica a la reforma está hecho. Se mantiene tal cual. Y bueno, y después lo que tenemos es un planteo que por suerte el presidente de la República el otro día lo coloca sinceridad, porque hubo una estrategia comunicacional que hizo muy difícil la discusión. O sea, el gobierno salió a decir que va a ahorrar 2.000 millones de dólares de las jubilaciones, y para ahorrar 2.000 millones de dólares lo que va a hacer es subir las jubilaciones. Señores, ¿qué le estamos diciendo a la gente? O sea, en la última salida pública del presidente reconoce que este es un fierro caliente, y lo que no le entra en la cabeza al presidente, parece que no se le permite pensar, es en la posibilidad de que se distribuyan los costos de la reforma de manera más equitativa. Por eso él sostiene que la única reforma posible es esta, es la que paguen los trabajadores. No habría ninguna posibilidad de articular una distribución de los costos de la reforma que tuviera en cuenta la mayor capacidad contributiva de algún sector económico que otro, ¿no? Aparte yo creo que es algo muy sensible, una edad muy sensible donde todos queremos... Bueno, hay quienes dicen que a los actuales jubilados esta reforma no los toca. Y yo creo que no entienden la cultura del trabajador uruguayo. El trabajador uruguayo pasa por un sector de actividad y él intenta generar derechos que sean para él, pero también que sean para el que viene atrás. Entonces el trabajador que ya está jubilado no le da lo mismo que el trabajador que está en actividad no se pueda jubilar. O sea, el pueblo trabajador es solidario por sí. Por eso el otro día en la marcha estaban a la cabeza los jubilados. ¿Por qué? Porque derechos que fueron conquistados en mucho tiempo, y la seguridad social, la historia de la seguridad social, desde las primeras mutuas del siglo XIX, nacen de la lucha de los trabajadores. Entonces, pensar que el trabajador es indiferente a que tengamos un país con derechos, un país donde se amputen los derechos y quede un montón de gente al costado del camino, es no conocer la idiosincrasia del trabajador uruguayo. Yo creo que esto hay que mirarlo sin partido político, por más que muchas veces es muy difícil salir de la lógica gobierno-oposición, sino mirarlo derechos que queremos que se sostengan o que se recorten, porque no sabemos de qué partido va a ser mañana la viuda que en vez de tener una pensión vitalicia tenga una pensión por un año. No sabemos de qué partido mañana va a ser el trabajador o trabajadora que quede en incapacidad plena y vea que sus ingresos van a ser muchísimo menores que hoy. Bueno, no sabemos mañana qué trabajador va a estar obligado a trabajar hasta cerca de los 70 años para lograr una jubilación más o menos decente. Bueno, en ese plano me parece que tenemos que dar la discusión, ¿no? Cerrando un poco esta charla, que no nos encontramos más seguido, termina el mes de la mujer, ¿no?
pero la mujer tiene que ser siempre. ¿Le puedo dar un mensaje a la mujer? Bueno, a ver, hay mucho que tiene que ver con esta reforma jubilatoria, porque las pensiones por viudez, la inmensa mayoría son mujeres las que las cobran. Cuando se endurecen las condiciones jubilatorias, la mayoría de las que queda afuera son mujeres, porque si bien la mujer trabaja más que el hombre, el trabajo de la mujer en un porcentaje más alto es no remunerado, porque se encargan con el grueso de los cuidados. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, que es un día que reivindica un episodio dramático, que es una huelga en una fábrica de camisas, donde mueren incendiadas un montón de mujeres, muchas niñas, inmigrantes, está reflejado en situaciones como esta. Es decir, no hagamos por priorizar lo financiero y que el número cierre, transformar en un Uruguay más desigual, y sin duda es uno de los factores a tener en cuenta en esta discusión general. Muchas gracias. Arriba.